El área metropolitana de Buenos Aires pasa de aislamiento a distanciamiento, distinta fase en la lucha contra el coronavirus. Así lo anunció hoy en un mensaje grabado Alberto Fernández. En uno de nuestros ángulos lo vemos, estaba flanqueado por Ginés González García y Carla Bisotti, los principales funcionarios del Ministerio de Salud. Allí habló no solamente de lo que viene en el AMBA y de otras provincias, sino sobre todo de las vacunas, precisiones sobre las vacunas, no solamente la vacuna rusa y sus 10 millones de dosis para diciembre. Además, en esta edición de Televisión Pública Noticias, los departamentos de 10 provincias que seguirán en aislamiento. Parte del anuncio presidencial contó con algunas cuestiones que tendrán que ver con el AMBA en sí y con el país entero. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que pase del aislamiento al distanciamiento? ¿Qué implica? ¿Nuevos permisos? Aquí tendrán las respuestas. ¿Qué sucederá con el transporte? Hacemos simplemente un adelanto. El transporte seguirá restringido a trabajadores esenciales. En minutos nada más habla Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para hacer énfasis seguramente en las clases presenciales. También en la provincia de Buenos Aires hay novedades al respecto. Allí será el lugar de la conferencia de prensa entonces del jefe de gobierno de la ciudad. Como habitualmente se estila, ya habló el presidente, ya habló el gobernador de la provincia. Aquí tendrán en vivo la palabra de quien queda, de los 3 funcionarios reunidos hoy a la mañana, de Horacio Rodríguez Larreta. Es un resumen lo que tenemos en las pantallas de lo que hablaremos y de lo que usamos como introducción. Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por supuesto que en minutos más estaremos contando detalles y dentro de lo que decías también estaremos hablando con el doctor Sergio Perrone para hablar justamente, entre otras cosas, de los recaudos que hay que tener en una nueva etapa de este aislamiento, ahora distanciamiento. Hablando de etapa, distanciamiento, anuncios, también habló Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en donde también hizo referencia a la caída en 1/3 de contagios, habló del descenso también y la posibilidad de acceder a 6 millones de dosis. Hablamos de la vacuna Sputnik. Obviamente que será tema porque se habla de la vacuna rusa, también de la AstraZeneca y Oxford, también de una vacuna china, es decir, se abre el abanico de variantes para tener, ojalá, a fin de año ya las primeras dosis para repartir. Pero así lo comunicaba Alberto Fernández. Vamos a una primera parte del presidente de la Nación donde él empezaba a contar de qué se trata el próximo paso en el AMBA. Allí lo que tenemos son, por ahora, la jefatura de gobierno porteño. Allí donde va a hablar Horacio Rodríguez Larreta. 2 o 3 puntos. Nuevos permisos. ¿Qué implica para la Ciudad de Buenos Aires el paso de aislamiento a distanciamiento? Sabemos que el transporte seguirá restringido a trabajadores esenciales. ¿Habrá nuevas reaperturas? ¿Qué pasará con las clases presenciales? Quizás uno de los temas más importantes para escuchar en un ratito nada más al jefe de gobierno de la ciudad. De Alberto Fernández hablábamos. A Alberto Fernández lo escuchamos. Las medidas que hoy vamos a anunciar son medidas que van a regir hasta el día 29 de noviembre. ¿Y qué hacemos? Bueno, en aquellas provincias donde los contagios siguieron más o menos estables o aumentando, seguimos manteniendo las condiciones de cuidado que nos hemos impuesto. Y buscamos la restricción de la circulación en todo lo posible. Por eso, en departamentos de 10 provincias continúa el aislamiento social obligatorio. También les dije que en el área metropolitana de Buenos Aires nosotros poco a poco fuimos generando y determinando aperturas. Y la vida poco a poco fue avanzando en materia de circulación y de contacto social, también se ha dicho. Y llevamos 8 semanas consecutivas de caída de contagios. Eso nos lleva a pensar que es hora de que el área metropolitana de Buenos Aires, que es el único lugar geográfico de la Argentina que desde el primer día hasta aquí se mantuvo en aislamiento social obligatorio, preventivo y obligatorio, ahora pase a una etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Quiero confesarles que no dista mucho de lo que en realidad es hoy, porque en todo este tiempo fuimos abriendo actividades.
y por lo tanto lo que eso generó fue un contacto mayor entre los que habitan el área metropolitana de Buenos Aires. Este distanciamiento lo que básicamente autoriza es que se pueda circular sin autorización, la autorización que hoy se requiere para circular en el AMBA. Eso quiere decir que, por ejemplo, cualquiera pueda utilizar el servicio público de pasajeros de transporte. La respuesta es no. El transporte seguirá exclusivamente al servicio de los que están autorizados porque realizan actividades esenciales. Disminución de casos en las últimas 8 semanas, decía Alberto Fernández y hablaba del AMBA. Ya hemos escuchado a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, refiriéndose a la provincia en general, obviamente, la provincia de Buenos Aires, pero haciendo hincapié en el Gran Buenos Aires. Y vamos a escuchar en minutos nada más, en vivo, a Horacio Rodríguez Larreta contar de qué se trata esta fase de distanciamiento que Alberto Fernández, en un mensaje general, Lucía, sin hacer tanto hincapié en nuevos permisos y demás, le puso fecha hasta el 29 de noviembre, 29 ¿verdad? de noviembre, sí es, Ariel, y me parece que, bueno, un mensaje que claramente tuvo dos temas. Por un lado, la situación en el AMBA, este pasaje de el aislamiento al distanciamiento social, al DISPO, y por otro lado, la vacuna. Ya vamos a hablar dentro de un rato del tema de la vacuna, pero me parece que en la disposición de Alberto Fernández de sentar a su lado a Ginés González García y a Carla Bisotti, lo que quiso enfatizar es esta vacuna rusa, su comunicación hoy con Vladimir Putin y cómo los avances para que esta vacuna rusa llegue a la Argentina. Y esto pasaba antes, pasó más temprano, 10 de la mañana, estuvieron en Olivos Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, este tridente del que venimos hablando en cada uno de los mensajes para contar cómo sigue el aislamiento y ahora distanciamiento, ¿no?, en el AMBA. Y un mensaje político importante porque lo dice Alberto Fernández en la conferencia, dice, bueno, logramos algo, logramos un objetivo, logramos que la situación no se nos vaya de las manos, logramos que el sistema sanitario resista. ¿Y por qué lo logramos? En buena parte por este trabajo mancomunado que hoy coincidimos, dice el presidente, con Horacio Rodríguez Larreta y con Axel Kicillof de lo bien que se trabajó en conjunto. Así que me parece que un poco el mensaje político de cierre de esta situación o cierre temporal de esta situación en el AMBA es ese, cómo se pudo trabajar en conjunto entre las tres jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires, la ciudad y la nación. Ayer hablábamos de 3 puntos, ¿no? Por un lado, seguramente, así como se dio, los funcionarios, nación, provincia y ciudad de Buenos Aires iban a mostrarse satisfechos de que finalmente el sistema de salud no colapsó. Y ese fue obviamente un punto de ambos discursos, seguramente sea un punto del tercer discurso. En segundo lugar, la necesidad de entender que aquí hay un paso simplemente que quizás de hecho ya se había dado, ¿no? La diferencia entre aislamiento y distanciamiento es sutil, es fino y en la calle ya se notaba. Pero ligado a eso igualmente, o paralelo a eso, la noción de que las distancias y las medidas sanitarias deben seguir existiendo. Sí, y lo que dijo el presidente es, bueno, no va a haber tanta diferencia respecto a lo que tenemos hoy, porque hace rato que no tenemos cuarentena, porque hace rato que se fueron abriendo, incorporando actividades. Te digo un poquito en resumen qué es lo que, qué dudas se disiparon con la conferencia, con este mensaje grabado de 20 minutos de Alberto Fernández. Por un lado, el tema de la circulación, se va a poder circular sin autorización ya en el AMBA, en tu transporte, ¿no? En transporte privado. Sí, que ahí vamos a lo de siempre, ¿no? En la medida que baja la cantidad de controles, baja todo lo demás. Y verdaderamente ya no se veían los controles de hacía meses. No, pero bueno, sobre todo en el pasaje, si querés, de la provincia a la ciudad, de la ciudad a la provincia, bueno, ya se puede, ya se oficializa que se puede circular libremente. El transporte público sigue limitado a los trabajadores esenciales. Es decir, los empleadores que no pueden, que seguirán teniendo que garantizarle a sus empleados el transporte no público, ¿no? Sí, te digo un punto importante también que generaba algo de preocupación, que tiene que ver con los mayores de 60 años, siguen de licencia en sus trabajos, ningún empleador puede obligar a una persona de edad de riesgo a tener que ir al trabajo. Y después lo que dijo también
tiene que ver con algunas diferencias que ya vamos a ir viendo. Ya habló Axel Kicillof, va a hablar Horacio Rodríguez Larreta, pero lo que tiene que ver con los bares, los restaurantes, que decía, bueno, que Larreta le dijo que va a abrir internamente más restaurantes, dijo el presidente, hasta el 35% de la parte interna, si tienen buena ventilación, si cumplen con las condiciones, mientras que en la provincia de Buenos Aires sigue siendo todo en exterior, bares, patios, en la vereda, pero no se permite todavía los salones internos. En un ratito te metés con los departamentos de 10 provincias que seguirán en el aislamiento. Habló bien de Mendoza y Córdoba. Ajá, dijo que está más resuelta la situación. 2 provincias con disminución de casos, pero contaste vos que va a hablar Horacio Rodríguez Larreta. Vamos directamente a la jefatura de gobierno porteño. Ya se ha sentado el jefe de gobierno de la ciudad, allí donde está Alfredo Simón. No sé si llegamos a tomar contacto o directamente escuchamos a Horacio Rodríguez Larreta. A ver, Alfredo, buenas noches. Rápido, en 2 líneas. Hola Ariel, buenas noches. En instantes habla Horacio Rodríguez Larreta para anunciar lo que es la nueva fase de flexibilización en la ciudad de Buenos Aires. Lo que nos ayudan los medios de comunicación, comunicar las medidas, cuidados que tenemos que tomar. Gracias especialmente a todos los trabajadores que cumplen tareas esenciales, que están dando esta pelea desde el primer día, hace muchos meses, con un compromiso realmente emocionante. Y gracias a cada uno de ustedes, que también, con mucha responsabilidad, de todo corazón les agradezco. Bueno, voy a empezar con el tema de los testeos, porque acabamos de terminar un estudio muy riguroso, llamado de Cero Presencia. Muestra que al día de hoy, aproximadamente el 14% de los porteños ya se contagiaron del virus. Estos son valores bastante similares a los de otras grandes ciudades, como Madrid, San Pablo. Otro dato importante es que pudimos detectar a 1 de cada 3 contagiados. Si vemos una referencia en el mundo, este número en general detectaron 1 de cada 10. Esto muestra que nuestra estrategia sanitaria de detección ha sido muy precisa. Estamos convencidos de que el rastreo, el testeo, la detección, el aislamiento, el seguimiento es la clave. Ese es el camino. A esta altura ya llevamos 1.425.000 testeos hechos, 715.000 serológicos y 710.000 por PCR. Hoy testeamos a todos los que tienen síntomas, a todos los que han estado en contacto estrecho, son convivientes de los contagiados, y una vez por semana a los que nos cuidan, a todos los que trabajan en el sistema de salud, en geriátricos, policías, agentes de tránsito. Por eso les pido, tenemos que seguir así, por eso les pido a cada uno de ustedes que si siente un síntoma, si estuvo en contacto con alguien, que se hagan el test. Pueden ir a cualquiera de los hospitales, centros de salud de la ciudad, a las sedes del Detectar, que están en todos los barrios, o cualquier duda llamar al 147. Pero por favor no dejen de testearse. Gracias a esto, a esta estrategia sanitaria y al cuidado y responsabilidad de cada uno de ustedes, se sigue consolidando la tendencia a la baja en la cantidad de casos diarios. Promedio de 8. Hoy estamos en un promedio de 450. El R bajó de 0,95 a 0,85. Y la ocupación de camas de terapia en el sistema público está en el 30%, el nivel más bajo en muchos meses. La cámara está a menos de 10 metros, en donde están todas las cámaras. Con esta realidad y trabajando en coordinación, como venimos haciendo desde el primer día y seguiremos haciendo con el Gobierno Nacional, es que toda la ciudad, en realidad toda la área metropolitana, a pasar a la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Esto no significa de ninguna manera que nos relajemos. En esta nueva etapa es más importante que nunca seguir con los cuidados y con el compromiso que vienen teniendo, porque el virus sigue circulando en la ciudad, en todo el país y en el mundo entero. Estamos viendo lo que pasa hoy en las grandes capitales europeas, en Roma, Madrid, Londres, París, que están sufriendo un rebrote, que en algunos casos es incluso más fuerte que el brote inicial.
y los está llevando, lamentablemente, a tener que volver a cerrar actividades. Por eso, insisto, ¿no? Para seguir avanzando tenemos que ser muy prudentes y tenemos que seguir con la responsabilidad y cuidado que hemos tenido hasta ahora. Bueno, vamos a ver las nuevas medidas para esta etapa. Siempre la prioridad es la educación. Hace un mes, los primeros estudiantes empezaron a volver gradualmente a las escuelas, todos con actividades al aire libre, después de más de 6 meses de virtualidad. La gran mayoría de los chicos se mantuvieron conectados y recibieron aprendizaje a través de la tecnología. Pero la pantalla tiene un límite. Es irreemplazable el contacto personal, el juego, el trabajo en equipo, las relaciones con los docentes, amigos. Por eso, vamos a comenzar con actividades para todo el resto de los chicos. Eso no significa que el lunes vuelven todos a clase. Cada escuela lo va a organizar para hacerlo de forma gradual, siempre al aire libre y en grupos chicos. Van a volver a la escuela los chicos de todos los grados, todos los años de primaria y secundaria, para realizar actividades pedagógicas, actividades recreativas, deportivas, para volver a estar en contacto con sus compañeros, amigos, con los docentes, con sus escuelas. También los chicos de sala de 2, 3 y 4, también actividades de juego, culturales, deportivas. Muy importante a esa edad la vinculación. Y también los más chiquitos, los que van de 45 días a 2 años, que van a volver a los jardines maternales, que tanto nos piden los papás y las mamás. Y los adultos, que están terminando sus cursos, especializándose en algún oficio, también van a poder hacer, cuando tienen que hacer talleres, hacerlo en forma presencial para poder terminar y recibir el diploma de los estudios que hicieron. Que eso después les permite aspirar a buscar un mejor trabajo. Ya se recibieron este año 1.700 adultos y aspiramos de aquí a fin de año que se reciban 5.000 más. Un orgullo, realmente. Ahora, repito, no es que el lunes vuelven todos a clase, sino que cada institución lo va a organizar, lo va a coordinar con sus docentes y les va a comunicar a cada una de las familias cómo es la progresividad para que vuelvan todos a tener presencialidad en la escuela. Y ya lo estamos hablando con Soledad Acuña, nuestra ministra, que si la situación sanitaria lo permite, volver a clases antes, en el verano, retomar el 17 de febrero, para poder recuperar por lo menos algunos de los contenidos que no se pudieron profundizar este año. Porque en la educación cada día cuenta. Y también estamos trabajando con Enrique Abogadro, nuestro ministro de Cultura, dialogando con todos los sectores. La cultura es el alma de la ciudad, es nuestra identidad, trabajando en protocolos específicos para ir retomando cada una de las actividades culturales. En realidad ya avanzamos con muchas, ¿no? Todo lo que son proyecciones en streaming, el tema de los autoeventos, la apertura de las galerías de arte, de bibliotecas, de los museos hace 2 semanas. Y estamos trabajando para retomar el resto de las actividades culturales lo antes posible. Siempre los espacios culturales con un límite de cantidad de gente del 30% y en espacios ventilados. Y también van a volver los talleres de teatro, danza, artes visuales, música. Vamos a poder reunirnos en espacios privados al aire libre. Una terraza, el jardín de una casa. O sea, lo mismo que se pone en el espacio público también se va a poner en el espacio privado con el mismo límite de 10 personas. Yo les pido aprovechemos esto, más ahora que viene el lindo clima. Juntarnos en el espacio abierto es mucho más seguro y hay mucho menos riesgos de contagio que en los espacios cerrados. También van a volver a abrir los patios de juego de las plazas, que tanto mi hija Serena como muchísimos chicos nos están pidiendo hace meses. Vamos a sanitizar los juegos varias veces por día, poner dispensers de alcohol y recomendaciones muy claras en cada una de las plazas. Ahora, en eso les pido a las papás y las mamás que nos ayuden, ¿no? en el cuidado de los chicos. También vamos a sumar así Horacio Rodríguez Larreta empieza a anunciar distintas reaperturas en la ciudad de Buenos Aires. Los juegos de las plazas, dicho recién, las reuniones sociales de hasta 10 personas, y estaba claro que el punto más importante del discurso del jefe de gobierno de la ciudad iba a poner la lupa en las clases presenciales. La idea del gobierno
porteño, Lucía, es que de aquí a fin de año todos los chicos de todos los años vuelvan a clases. Después veremos los matices, porque estará relacionado a las posibilidades y a los deseos, ya no solamente de las familias, sino de las instituciones educativas, de lo que puedan hacer. Sí, así planteado uno lo escucha a Horacio Rodríguez Larreta y parece que van a volver todos los chicos a clases, si bien él aclaró que iba a ser progresivo. En realidad lo que hay de acá a fin de año son revinculaciones de muy pocas horas, pocos días a la semana para algunos grupos de chicos, que ahora si querés lo desglosamos un poco, pero bueno, la novedad que ya se había difundido hoy durante el día es que hasta ahora eran los últimos años de la primaria y de la secundaria los que habían retomado estas actividades recreativas en patios de escuelas. Ahora esto se extiende para todos los demás graduados y todos los demás años de la secundaria, en la medida que se pueda. Cada escuela lo tiene que comunicar a las familias y también las familias decidir si quieren o no avanzar con esto, porque no es obligatorio. Aire libre, aulas cerradas no. Y lo que decían desde el gobierno porteño es que 700.000 alumnos quedarían habilitados a partir del próximo lunes, de modo gradual, progresivo, a volver a las aulas de modo presencial. No solo eso, sino que después de la reunión esta semana del Consejo Federal de Educación, cuando se resolvió la fecha de reinicio de clase, o de inicio de clases del próximo año, la Ciudad de Buenos Aires deja una postura diferenciada y pretende ya oficialmente volver 2 semanas antes. Claro, y ahí lo está diciendo. En teoría, ¿se puede o no se puede? Bueno, sí, porque lo que define el Consejo Federal de Educación es que cada jurisdicción lo decide, siempre y cuando después haya una comunicación oficial al Gobierno Nacional y esto se vea. Pero una insistencia de Larreta, allí junto con su ministra Soledad Acuña, para el 17 de febrero empezar el ciclo lectivo 2021. Y te digo ya a priori un contraste con lo que dice Axel Kicillof en la provincia, que dio su conferencia hace un rato y que lo que él marcaba es que nunca se suspendieron las clases y que en la provincia de Buenos Aires hay 26 municipios de riesgo bajo, así están calificados por este semáforo epidemiológico que se hizo desde Nación, que ya tienen clases presenciales. 20 ya tienen y 6 se van a sumar esta semana. Y 82 municipios de riesgo medio que tienen actividades de revinculación. Dijo Kicillof hoy en su conferencia, no son clases las actividades de revinculación. No se puede llamar clases a estar con los alumnos bajo una sombrilla. No se dan clases en ese modo, siempre implícita, ¿no? Esa tensión o esa diferencia de miradas con la ciudad de Buenos Aires. En breve nos respondés por qué, dónde está el objetivo o por qué la ciudad quiere 2 semanas antes para el 2021, entendiendo que hay una fecha en común o imaginando que es poco por hacer en esas 2 semanas. Pero en un ratito nada más. Hablaste de Axel Kicillof. Hoy habló también a la tarde el gobernador de la provincia dando su parecer. La provincia de Buenos Aires tiene una enorme cantidad de municipios, se puede dividir, 45 en fase 3, 76 en fase 4, 14 en fase 5. Aún así, hay medidas generales de las cuales hablaba Kicillof. A partir del martes hemos decidido, y lo hemos charlado hoy con el presidente y también con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dentro de toda la región metropolitana de Buenos Aires vamos a dejar la etapa del aislamiento para pasar a la etapa del distanciamiento. Quiero repetir que esto fue posible ni por obra del azar, ni por obra de la naturaleza, ni por la dinámica del coronavirus. Fue posible por todo el sacrificio, el esfuerzo y la solidaridad que pusimos en juego, por todo lo que hicimos y también por todo lo que dejamos de hacer. Dejamos de hacer muchísimas cosas estos meses. Es que vamos a pasar de una política de reducir los contagios, lo que se conoce como aplanar la curva, a estos días hacer un esfuerzo muy grande sobre medidas que ya veníamos aplicando, sofisticarlas, profundizarlas y reforzarlas para pasar de aplanar la curva a aplastarla. En la provincia de Buenos Aires, con 5 millones de alumnos y alumnas, nunca se detuvieron las actividades pedagógicas. Siempre hubo clases en la provincia de Buenos Aires. Siempre, durante todo este tiempo. Para eso hicimos plataformas digitales, las aulas virtuales del Bicentenario,
Para eso distribuimos 13 millones de cuadernillos y ese fue un esfuerzo que debo de vuelta agradecer a los maestros y maestras como a las autoridades